el derecho nacional y proceso de integración. Los estados se relacionan cada vez más con el exterior, debido a los beneficios derivados de las transacciones comerciales. Esto ha generado una interdependencia en el mercado, que se ve reflejado en un aumento considerable de las importaciones y exportaciones. Debido a esta interdependencia por el comercio, los estados han quedado bajo la regulación de organismos internacionales que han establecido un ordenamiento regulador que ha resultado ser un freno para los legisladores estatales. Esto es una evidente limitación a la soberanía de los estados en favor del desarrollo del comercio internacional. Un organismo fundamental es la OMC, el principal ente internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los acuerdos de la OMC son convenios internacionales que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Ayuda a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible, así como dar a conocer a los particulares y gobiernos cuáles son las normas que rigen el comercio. Dentro de los principales principios del multilateralismo se encuentra el de nación más favorecida, es decir, tratar a los demás de forma igualitaria, y si un país se le concede una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo a los demás miembros. Otro principio es el de trato nacional, fomenta el comercio, fomenta la competencia leal y fomenta el desarrollo. Cabe señalar que cualquier Estado que considere que otro miembro ha infringido sus obligaciones bajo la OMC o que considere que sus beneficios han sido vulnerados o anulados, tiene el derecho de activar el procedimiento de solución de diferencias. Uno de los actores principales es la UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Es una comisión establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas que busca mejorar el marco jurídico para facilitar el comercio y la inversión internacional, además de promover la armonización y modernización progresiva del derecho del comercio internacional mediante la preparación y el fomento de la utilización y adopción de instrumentos legislativos y no legislativos en diversos temas clave del derecho mercantil. Si bien es cierto que la UNCITRAL ha buscado la uniformidad en las soluciones, esta organización también ha dejado de lado la tendencia a imponer en el plano internacional las concepciones jurídicas propias del ordenamiento nacional. Además, la organización ha dado muy pocas muestras de actividad normadora y además sería un error que esta organización condicione la delimitación de un ordenamiento jurídico. La nueva ley mercatoria se caracteriza porque sus fuentes son de carácter internacional, de modo que esta legislación internacional se basa en tratados internacionales que crean el derecho uniforme, y son los estados que mediante un tratado internacional recogen las normas y las formulan e integran a su orden jurídico interno, comprendido por los llamados términos comerciales uniformes, entre ellos los Incoterms. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual no existen límites que ponderen la supremacía de las normas constitucionales para que se respeten los valores y derechos fundamentales de las constituciones. Por el contrario, estamos en una situación donde los poderosos agentes económicos condicionan directa o indirectamente la producción normativa estatal e internacional para que se les dé seguridad jurídica. El soft law es el conjunto de normas generales originalmente no vinculantes que une criterios de diversa índole provenientes de diferentes sistemas económicos, políticos, sociales y culturales, creado por los organismos internacionales estatales o de carácter privado y que sirve como referente específico en la actuación judicial. El derecho económico internacional es el principal afectado por este soft law. De esta manera, estamos ante una gran proliferación de leyes modelo elaboradas en foros internacionales o en actos normativos característicos del derecho institucional o convenios internacionales que están actuando como fuentes y que pueden ser tomadas en cuenta por el legislador o por el intérprete. En este aspecto, el soft law busca la unificación del derecho sin importar los costes de la negociación que implica este proceso.
Sin embargo, ante la reticencia de los estados a incorporarse a leyes uniformes, en una defensa a ultranza de sus particularismos jurídicos, los estados acuden a un cauce mucho más flexible, la ley modelo, tal instrumento que suele ser adoptado en el seno de una conferencia internacional. No tiene carácter obligatorio directo, sino que su función es inspirar al legislador interno a la hora de codificar una determinada materia cubierta por dicha ley modelo. Evidentemente, las leyes flexibles presentan el inconveniente de una mayor inseguridad, tanto respecto de su vigencia como de su interpretación. Por ello, el cauce idóneo sigue siendo el derecho uniforme por la vía del convenio internacional. El derecho uniforme presenta varias ventajas, porque proporciona certeza sobre la materia unificada, pero uno de los inconvenientes es la rigidez que toda codificación trae consigo y por las dificultades de adaptación que un texto de este tipo en cada sistema jurídico nacional. Como se ha mencionado, constituye un hecho indiscutible la dialéctica entre las normas internas y las unificadoras, pues la soberanía del Estado sigue presentando un importante freno a cualquier proyecto unificador. México y la armonización de los sistemas jurídicos integrados. México es una de las 3 economías más importantes en el comercio internacional. Exporta productos a los 5 continentes, aunque la mayor parte de su comercio se concentra en el continente americano, principalmente con Estados Unidos. México demuestra su apertura comercial con los diferentes tratados firmados en ámbitos comerciales, así como su activa participación en la OMC, en la OCDE y APEC. Esto ha servido para equilibrar el comercio. Sin embargo, es complicado porque aún no se han hecho estrategias para diversificar el comercio con otros países y de esta manera disfrutar de las ventajas económicas y geográficas que nos brinda el país. Nuestro país pertenece a la OMC desde el año de 1995, ingresando inicialmente al GATT en el año de 1986. También México es parte de la OMA desde el año de 1988. Los principales beneficios de los cuales goza México al ser miembro activo de estas organizaciones son la apertura de mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes que dan certidumbre a las operaciones de comercio exterior de empresas mexicanas, así como la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de diferencias cuando nuestros derechos han sido violentados. A pesar de estos beneficios, es muy desafortunado que México no forme parte del principio de la nación más favorecida. Para México es de suma importancia ser activo miembro de la OMA, pues este organismo propone una serie de estrategias que pretenden equilibrar el control aduanero, así como la facilitación aduanera a través de correctos programas de administración de riesgos, además de la constante búsqueda de colaboración entre los diferentes países. México tiene una visión de ser un país más atractivo para la inversión, esto con el objetivo de lograr un mayor crecimiento. Es por esto que se preocupa por gestionar herramientas que se alineen a este objetivo. Un ejemplo es el Fideicomiso ProMéxico, el cual tiene su fundamento en el artículo 40, párrafo segundo y el artículo 58, fracción 8 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Esta entidad mexicana fue creada como estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 para coayudar a la Secretaría de Economía en la atención a los objetivos como fortalecer el proceso de integración de México en la economía mundial, así como incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de inversión extranjera directa. En noviembre del año 2018, el periódico El Economista señaló que ProMéxico ha sido una herramienta útil para atraer a más de 87,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. ProMéxico ha alcanzado estos resultados a través de sus alianzas institucionales con otras dependencias gubernamentales, así como sus 46 oficinas en el exterior, en su mayoría dentro de embajadas y consulados. También ha sido relevante la coordinación con los gobiernos estatales y sus 30 oficinas regionales, en todos los casos siempre estrechamente ligados a las empresas. Debido a la relevancia que tienen las inversiones de carácter extranjero,
México reconoce la importancia de tener un respaldo jurídico en esta materia. Es por eso que nuestro país ha firmado diferentes tratados internacionales con países como España, Suiza, Argentina, Francia y Alemania, entre otros 19 países europeos y latinoamericanos, para la protección recíproca de las inversiones, APRIS. Los APRIS permiten el establecimiento de un clima favorable para la inversión y estimulan la inversión productiva y simultánea, promueven el desarrollo económico de los países participantes. La OCDE es un foro donde los gobiernos de más de 50 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los problemas y desafíos de la globalización. Tiene como objetivo estandarizar los conceptos tributarios de las jurisdicciones fiscales de los países que intervienen en las negociaciones de los mismos. Además, pretende promover el intercambio de información fiscal, lo que permite a las partes contratantes mejorar su habilidad para aplicar de manera efectiva las leyes fiscales, evitando así la evasión fiscal. México es un miembro activo, firmando más de 50 tratados actualmente. La OCDE es un foro donde los gobiernos de más de 50 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización, así como aprovechar sus oportunidades. La política y las leyes que se aplican en las estrategias de relación con el exterior siempre son cuidadosas de sus intereses nacionales. Es por esto que México cuenta con la Ley de Inversión Extranjera, en la cual se plasman las bases y los marcos sobre los cuales las inversiones extranjeras trabajarán en el mercado mexicano. Si bien para el país es muy importante tener una gran cantidad de inversión, también se reservan derechos exclusivos para el Estado. Tal es el caso en las materias como petróleo y demás hidrocarburos, la petroquímica básica, la electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, telégrafos, el control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. México se reserva también actividades exclusivas para los mexicanos, como por ejemplo el transporte terrestre nacional de pasajeros, el turismo y cargas, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, el comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión distintos de televisión por cable, etc. La actividad de importación y exportación es vital para la vida económica de nuestro país y todos los países involucrados en el comercio exterior. Es por esto que también es de suma importancia contar con la autoridad especializada y competente responsable de regular entradas y salidas de todas las mercancías al país. La Administración General de Aduana, AGA, es en México quien se dedica a aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas y las funciones que realiza van desde intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y además medidas de regulación y restricción de comercio exterior. También es de su índole la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, entre otros ordenamientos. México ha hecho lo posible para armonizar su sistema jurídico con los demás países, como por ejemplo, en 2013 las empresas habían de contratar un agente aduanal para poder despachar las mercancías. Con las reformas llevadas a cabo, el sistema usa la misma plataforma para hacer el pago de sus cuotas. Además, la reforma hacendaria apuesta por hacer un solo reconocimiento aduanero mediante análisis de imagen y video. México es consciente de que las necesidades van cambiando con el pasar del tiempo. Es por eso que constantemente hace cambios y ajustes a las leyes que regulan el comercio, la economía, etc. Todas las modificaciones van encaminadas a fortalecer el comercio exterior mexicano y a facilitar el comercio con el mundo a través de simplificar las operaciones. Como ya se ha planteado anteriormente, los tratados de libre comercio son importantes para el desarrollo económico y comercial de los países, porque a través de ellos se incrementa el flujo de mercancías, el aumento de producción, genera empleo, las empresas son más competitivas, se fomenta la creación de nuevas empresas, etc. Es por esto que México cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio con 46 países. En el sistema jurídico mexicano, los tratados de libre comercio y en general los tratados internacionales
cuentan con su validez en la Constitución mexicana. De manera más detallada, para el caso de México, los tratados tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción 10, que nos habla de las facultades del Ejecutivo para la celebración de tratados, y en el artículo 133, que establece que los tratados son la ley suprema de toda la Unión siempre y cuando estén de acuerdo con la propia Constitución. El Gobierno de México debe siempre acatar las normas establecidas en la Constitución. En este caso, se celebran tratados cuando se da por lo menos uno de los siguientes supuestos. 1. El asunto es de la competencia del Poder Legislativo Federal. 2. Se involucra a la nación como un todo. 3. Si afecta al territorio nacional. 4. Si se afecta la esfera jurídica de los individuos. 5. Si se amplía o se modifica una legislación existente. 6. Si se contraen obligaciones en las que se compromete el crédito de la nación. 7. Si la materia a convenir podría ser impugnada o echar a valer ante el Poder Judicial. También en la Constitución Política Mexicana se imponen restricciones que se plasman en los artículos 15, 117 y 118. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la obligación de intervenir en toda la clase de tratados y acuerdos o convenciones que el país celebre. Por último, es importante resaltar que todos los tratados señalados en la Ley sobre la celebración de tratados deben de ser contraídos por organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, estatal o municipal de carácter extranjero, o bien organizaciones intergubernamentales, pues en caso de que se firmara un supuesto tratado entre alguno de los anteriores y una persona privada o una persona moral de carácter privado, este acuerdo será considerado como un contrato de carácter privado y no se regirá por el derecho internacional público, sino por la legislación aplicable que señale el derecho internacional privado o la legislación que se convenga en el propio acuerdo o contrato. México tiene diferentes tratados internacionales con varios países del continente americano, tanto con el norte como con el sur. En este apartado conoceremos las características de dichos tratados que le han permitido a la nación integrarse a diferentes tratados de libre comercio. Hablando de América del Norte, la firma del TEMEC, que se presentará a continuación, se llevó a cabo el último día del mandato presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe darle seguimiento a las negociaciones de este tratado. El pasado 30 de noviembre del 2018 se llevó a cabo la firma de un tratado que sería la actualización del Telecán, el TEMEC, es decir, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement. El TEMEC busca ajustarse a las políticas de Donald Trump, pasando de una política de libre mercado a un esquema proteccionista enfocado al mercado interno. El Telecán proveyó de ciertas ventajas a México, por ejemplo, la transformación del sector de exportación, además de mejoras sustanciales en los sectores automotriz, eléctrico y agroalimentario. Incrementó el comercio y también la inversión extranjera directa, intensificó los ciclos económicos e introdujo las tecnologías de la información y la comunicación. El Telecán incrementó el intercambio económico para las tres naciones, aunque se debe mencionar que con mayores beneficios para Estados Unidos y Canadá, dado que tenían como socio comercial a un país en vías de desarrollo, situación que puso a México en desventaja en varias situaciones, como lo fueron la tecnología y los recursos humanos. Aunque el TEMEC continúa sobre las bases del Telecán, se añadieron capítulos referentes al comercio digital, se contempla el combate a la corrupción y sobornos, mayores reglas para que ciertos componentes sean manufacturados en zonas de altos salarios, mayor protección a la propiedad intelectual y nuevas reglas para el comercio electrónico, entre otras. Se prevé que con esta actualización se impulse el comercio para que sea beneficioso para todas las partes y posibilite mayor libertad en los mercados, un comercio más justo y un crecimiento sólido económico en América del Norte. Por otro lado, el pasado 19 de junio del 2019, el Senado de la República aprobó el TEMEC y los instrumentos jurídicos relacionados a este. Para que el tratado entre en vigor, Estados Unidos y Canadá deben concluir sus respectivos procedimientos jurídicos de aprobación. México tiene diferentes tratados internacionales con varios países del continente americano,
tanto con el norte como con el sur. En este apartado conoceremos las características de dichos tratados que le han permitido a la nación integrarse a diferentes tratados de libre comercio. Hablando de América del Norte, la firma del TEMEC, que se presentará a continuación, se llevó a cabo el último día del mandato presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador debe darle seguimiento a las negociaciones de este tratado. El Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia tiene como antecedente el TLC entre México, Colombia y Venezuela, suscrito en 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. En el caso de este tratado, se buscaba conformar una zona de libre comercio entre las tres naciones, siguiendo los lineamientos de la OMC. Los objetivos de este tratado eran eliminar las barreras al comercio, promover condiciones de competencia leal, aumentar las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer los derechos de la propiedad intelectual, establecer lineamientos para la cooperación entre partes, crear procedimientos eficaces para su administración conjunta y para la solución de controversias, y ampliar el mercado de bienes y servicios producidos por los países miembros. A partir del 2006, el presidente venezolano Hugo Chávez decidió ya no formar parte de este tratado, y los compromisos que tenían con México quedaron sin efecto a partir del 19 de noviembre del 2006. A la salida de Venezuela, México y Colombia acordaron profundizar el tratado, dando como resultado un protocolo modificatorio al TLC que entró en vigor el 2 de agosto del 2011. Con este protocolo se incorporaron nuevos productos al intercambio comercial, a fin de fortalecer la presencia de México en la región de América Latina. Además, se realizaron las siguientes modificaciones al TLC. Adecuación al nombre del tratado, modificación de algunas funciones a la Comisión Administradora, modificación de diversas reglas de origen específicas y mejoramiento del funcionamiento del Comité de Integración Regional de Insumos. El TLC México Triángulo del Norte fue suscrito el 29 de junio del 2000 y entró en vigor el 15 de marzo del 2001 entre México, El Salvador y Guatemala. El 1 de junio del mismo año entró en vigor para Honduras. Los objetivos específicos de este tratado son: estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover competencias leales en el comercio, aumentar las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, establecer los lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado en la solución de controversias. Este tratado es un gran avance en la estrategia de políticas comerciales de México, el cual busca ampliar el acceso de los productos nacionales hacia los mercados externos, permite obtener reciprocidad al proceso de liberación comercial y fomenta los flujos de inversión directa hacia México. Además, incrementa el atractivo de invertir en este país, promueve el desarrollo industrial y regional del país y fomenta la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora. Por último, a través del dinamismo comercial, promoverá el crecimiento económico y la generación de empleos. Comercio entre Bolivia y México se firmó el 10 de septiembre de 1994 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El acuerdo crea un área de libre comercio en un plazo de 15 años desde la entrada en vigencia y deroga y reemplaza el Acuerdo Aladí de alcance parcial APP número 31 del 30 de abril de 1983. El Tratado de Libre Comercio Bolivia-México, depositado en la Asociación Latinoamericana de Integración Aladí como Acuerdo de Complementación Económica AC número 31, entró en vigencia el 1 de enero de 1995. Después de 16 años de vigencia de este TLC y a partir del 7 de junio del 2010, ambos países decidieron dejar sin efecto la cláusula anterior, sustituyéndola por un nuevo acuerdo de complementación, AC número 66, que permitiría mantener el libre comercio de mercancías sin modificar el tratamiento arancelario preferencial pactado en el TLC. El acuerdo entró en vigor el 7 de junio del 2010. El acuerdo 1801 de este tratado establece una comisión administradora integrada por ministros de cada país
que se reunirá por lo menos una vez al año para supervisar la implementación y operación del acuerdo. Los objetivos de este tratado incluían estimular la expansión comercial, eliminar las barreras al comercio, promover condiciones de competencia leal, aumentar oportunidades de inversión, proteger los derechos de la propiedad intelectual, establecer la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, además de crear condiciones eficaces y el cumplimiento del tratado para la solución de controversias. Después de 16 años de vigencia, el gobierno de Bolivia decidió denunciar el TLC en virtud de que los capítulos relacionados con la inversión, servicios, propiedad intelectual y compras de gobierno fueron identificados por ese país como temas incompatibles de acuerdo a su nueva constitución política que entró en vigor en febrero del 2009. Sin embargo, con el objetivo de mantener el libre comercio de mercancías, ambos países acordaron que no se haría ningún cambio al tratamiento preferencial arancelario pactado en el antiguo TLC. Además, se implementaría un acuerdo de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Con este acuerdo entre México y Bolivia, México garantiza el acceso de los productos mexicanos a ese país, particularmente de pequeñas y medianas empresas. El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica fue firmado por los presidentes de ambos países el 5 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Con este tratado se buscaba crear una zona de libre comercio impulsando el proceso de integración regional y continental. Los objetivos de este tratado incluían estimular y expandir la diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio, aumentar las oportunidades de inversión, proteger los derechos de la propiedad intelectual, establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral y, sobre todo, crear procedimientos eficaces para la solución de controversias. Con Costa Rica se tiene un acuerdo de asociación estratégica que es un instrumento en el diálogo político, las relaciones de cooperación en materia técnica científica y educación cultural, de financiamiento, de diálogo comercial y de inversiones con tal de fortalecer y profundizar la relación bilateral. Fue firmado por los presidentes Felipe Calderón y Óscar Arias, presidente constitucional de ese momento de Costa Rica. En julio del 2002, México y los estados participantes del Mercosur suscribieron un acuerdo con el objeto de crear un área de libre comercio, establecer un marco jurídico que permita ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos de las partes, establecer un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas, así como promover la complementación y cooperación económica. México y Uruguay iniciaron la negociación de un tratado de libre comercio tomando como base las condiciones y preferencias arancelarias pactadas en el Acuerdo de Complementación Económica número 5, es decir, el AC5. El tratado fue suscrito el 15 de noviembre del 2003 por los presidentes Vicente Fox Quesada y Jorge Batlle, en el marco de la 13ª Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en vigor el 15 de julio del 2004. Por otro lado, los gobiernos de México y de la República Oriental de Uruguay, decididos a reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre sus naciones, han decidido fortalecer la relación económica regional, la cual constituye uno de los instrumentos esenciales para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando una mejor calidad de vida para sus pueblos. Por otro lado, los puntos esenciales de este Tratado de Libre Comercio incluyen desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, establecer un marco jurídico que propicie las condiciones necesarias para el crecimiento y la diversificación de corrientes de comercio, ofrecer a los agentes económicos reglas claras para el desarrollo del mismo y la inversión activa en las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, además de crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios producidos por ambas naciones. Por último, alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por la propiedad intelectual. Como se presentó, México mantiene relaciones comerciales tanto con América del Norte como con América Latina, donde la presencia de nuestro país en esta zona económica es de vital importancia. A nivel jurídico,
México mantiene una relación cordial con América Latina, donde la integración jurídica no afecta a ninguna de las partes, y si ha sucedido, han sido en pocas ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, quien pidió que se reestructurara su TLC en el marco de que el tratado original afectaba a su soberanía según los cambios efectuados a su constitución política en el 2009. Sin embargo, se llegó a un acuerdo para que continuaran los acuerdos previamente pactados. Hablando de América del Norte, la situación es un poco distinta. La llegada de Donald Trump al poder ocasionó la reestructuración del antiguo Telecán, ahora denominado TEMEC. México, por su parte, debe adaptarse a los cambios que presenta el nuevo mundo, tanto en el plano jurídico y político, pero sobre todo sin perder su soberanía. México debe fortalecer la competitividad en América del Norte, para así desarrollar la competitividad regional y facilitar los intercambios. Debe avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, para que así existan más emprendedores y más pymes se incorporen al comercio internacional. Por otro lado, se debe aprovechar las oportunidades que brinda la economía del siglo XXI, entre ellos la inversión energética y el crecimiento del comercio en esta era tecnológica. Por otro lado, los TLC son el pilar del crecimiento económico en México y permite mantener un desarrollo más equilibrado. Sin embargo, el resultado dependerá de las partes que estén involucradas en el tratado.